A ver, insertamos una columna antes de fecha comienzo, ¿sí? Y vamos a ponerle aquí aumento del salario, ¿sí? Del salario comprador. Muy bien. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, van a hacer el siguiente ejercicio. Van a aumentar el 15%. ¿A quiénes? A los que son docentes, ocupación docentes, ya, ocupación docentes, y tengan, ya, título profesional de derecho, ¿sí? Esos dos. A ver, muy bien. Vean, entonces, vemos lo siguiente. Igual, sí, recordemos la función sí, implica trabajar con condiciones, ¿ya? Y luego le ponemos i. Ahora, dice, a ver, salario comprador. Entonces buscamos salario comprador. Esto es, ah, el salario, y es ahí, salario. Ese es el salario, salario comprador, ¿sí? No, perdón, al salario comprador. Le vamos a hacer el descuento del 15% al salario comprador. Pero ¿cuáles son mis condiciones? Que sean docentes. Entonces, comparamos. Que el rango de ocupación del comprador se igual a docente y que el título profesional sea igual al de derecho. Implica esto, que ambas condicionales, sí, ambas condicionales deben de cumplirse. ¿Sí? Una vez que tenemos la condición, vean, todo esto que estoy seleccionando viene a ser la prueba lógica. Ahora que me falta el valor sí verdadero, ¿no? Y si aplicamos el aumento del 15%, ¿no? Del salario comprador por 1.15, ¿no? Caso contrario, que se mantenga su salario. Y listo. Acá, por ejemplo, no cumple. A ver, veamos. Es docente y derecho, ¿no? Por ejemplo, aquí. Este de aquí. Bien. Tiene título profesional de derecho y una ocupación de docente. Su salario es de 11.000 y aumenta 12.000.
¿no? Ahí está. Entonces, con esas funciones, no solamente lo vamos a aplicar a un solo rango, recuerda, ¿sí? Podemos combinar tanto la función i como la función o, las dos funciones lógicas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿quién me puede decir qué viene a ser PE? Oh, perdón, P3. A ver, P3, a ver, este de aquí, el que estoy sombreando nada más. A ver, ya claro, está dentro del argumento valor lógico 2, ¿no es cierto? En sí el valor lógico 2 viene a ser todo esto, ¿no? Todo eso. Pero solamente P3. ¿Seguro? ¿Seguros? ¿Seguros, seguros? ¿Y ese 4? A ver, ¿están seguros que es la ocupación del comprador? Bien, es más, ya, es más, aquí, si se dan cuenta, hay un pequeño error. Aquí está señalándome 4 P3. Y bien, está señalándome o estamos estableciendo a otra referencia, a otro registro, perdón. Cuando trabajemos tablas, si estos registros no deben variar, ¿sí? Hay que respetar los datos de cada registro, ¿sí? Los datos de cada registro. Ahora, vean, aquí nosotros estamos aplicando, ¿sí? Estamos aplicando las referencias, ¿sí? Donde ponemos pues Q2, Q2, Q5 o por ejemplo, ¿no? Como en este caso Q8 y P7. A ver acá, ¿por qué me está mostrando este error? A ver acá debería ser 2. Ahora sí. Ya. Ujú. Y ahora sí. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es aplicar los administradores de nombres, ¿sí? ¿Qué vienen a ser estos administradores de nombres? Como bien dice el nombre, ¿no es cierto? Administrar. Es decir, nosotros vamos a poder seleccionar un rango de datos, ¿sí? Vamos a poder seleccionar un rango de datos, ¿sí? Y lo vamos a poder, eh, y lo vamos a poder utilizar dentro
de las funciones o fórmulas. Es decir, le vamos a poner un nombre a este rango de datos, ¿sí? Un nombre a este rango de datos para poder hacer una referencia a todo este conjunto, ¿sí? Es decir, que ya no vamos a estar utilizando, por ejemplo, R2, R3, sino automáticamente, ¿no? A todo este conjunto de datos le voy a poner un nombre, por ejemplo, salario soles. Y en vez de estar poniendo R2, R3, R4, simplemente le pongo salario soles, ¿sí? Entonces, este nombre, por ejemplo, salario soles, lo voy a poder aplicar dentro de una función y dentro de las fórmulas. Entonces, esto va a ser pues mucho más práctico, ¿no? Al momento de llamar a estos datos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, primero voy a mostrar los campos. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es, ojo, acá una observación. No hay que confundirnos con estos nombres de campo. Estos nombres de campo son solamente nombres que nos permite identificar a los datos, ¿sí? Nos permite identificar a los datos. Pero los nombres de campo, ¿sí? Los nombres de campo sí lo voy a poder utilizar dentro de las funciones o fórmulas, ¿ya? Entonces, a ver, para ello nos vamos a ir a nuestra hoja de ejemplos, ¿sí? Nuestra hojita de ejemplos. Y vamos a copiar estos datos, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Vamos a copiar estos datos. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, a ver, vamos a coger estado civil, ¿sí? Estado civil. Seleccionamos los datos. Ojo, solamente los datos, más no el nombre de campo, ¿sí? Más no el nombre de campo. Solamente los datos, nada más, ¿ya? En este caso, ¿en qué fila inicia mis datos? A ver, ¿en qué fila? ¿En qué fila? Fila. Exacto. Allí inicia mi primer dato, ¿sí? Nos seleccionamos solamente los datos, ¿sí? Y ahora nos vamos a dirigir a la pestaña de Form, ¿sí? Form. Y acá nos vamos a dirigir al administrador de nombres. Bien, dice grupo, nombres definidos, mando administrador de nombres, ¿sí? Y bien, dice, crea, edita, elimina y busca todos los nombres usados en el libro. Los nombres se pueden usar en fórmulas como sustitutos para las referencias,
referencias y celdas. Entonces, por ejemplo, ¿no? En vez de poner suma C20 hasta C30, por ejemplo, ponemos la función suma mis ventas, ¿no? Por ejemplo, entonces esa palabrita mis ventas, ¿no? Ya incluye todo ese rango de datos, ¿sí? Le damos clic y vean, está vacío. Lo que hacemos ahora es darle clic en nuevo, ¿sí? En nuevo. Ahora, acá por ejemplo, nos va a aparecer esta ventanita, tenemos estos 4 campos, ¿sí? Aquí donde dice nombre, ¿sí? Es el nombre con el cual vamos a identificar a este nombre de campo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? En este caso es cambiar el nombre. Si se dan cuenta, está seleccionando el dato, ¿sí? Está seleccionando el dato. Casado, casado. No, no tiene que ser un nombre de los datos. Tiene que ser el nombre que va a representar a todo este rango de datos. ¿Ya? El nombre que va a representar a todo ese rango de datos. ¿Ya? Ahora, aquí el nombre lo podemos definir nosotros, pero la recomendación es que sea el mismo que tenemos aquí. ¿Sí? Que sea el mismo nombre que tenemos aquí. ¿Sí? Para no confundirnos, para establecer en todo caso un orden. ¿Sí? Entonces, en este caso le ponemos estado civil. ¿Sí? Estado civil. Pero ojo, todo junto. Si lo ponemos separado, es decir, con espacios, me va a mostrar un error. ¿Por qué? Porque recuerden, este nombre que estamos definiendo aquí, lo vamos a aplicar en los administradores de nombres, dentro de las funciones y fórmulas. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces aquí la recomendación es que sea el mismo nombre, ¿sí? Que tenemos aquí en el nombre del campo. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que este nombre que tenemos en la tabla, ¿sí? Solamente me permite identificar a los datos. Sin embargo, este otro ya me permite utilizarlo dentro de las funciones y fórmulas. ¿Sí? Muy bien. Una vez definido el nombre, vean aquí tenemos el ámbito. Acá, vean, si se dan cuenta, tenemos todas estas hojas. Base de datos copia, ejemplo 1, ejemplo 2. ¿Qué implica esta opción de ámbito? ¿Qué implica esta opción de ámbito? Implica eh, en dónde nosotros vamos a utilizar este administrador de nombres. Si deseo aplicarlo en todos los libros, es decir, utilizar el nombre administrador de nombre en todas las hojas, entonces le pongo libro. Pero si solamente quiero aplicarlo, por ejemplo, en la hoja de ejemplo 2, ¿qué hago? Simplemente selecciono la hoja y lo voy a poder aplicar en esta hoja. Solamente en esta hoja. Ya no lo voy a poder aplicar en base de datos copia o ejemplo 1. ¿Sí? O viceversa. Si quiero, por ejemplo, aplicarlo en ejemplo 1, ¿qué hago? Pongo ejemplo 1 y lo aplico allí. Y vean, por ejemplo, si yo lo aplico en hoja, lo aplico en ejemplo 1 y este rango de datos está en ejemplo 2, igual, no lo voy a poder aplicar acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a poner ejemplo 1. Ámbito ejemplo 1. ¿Sí? Ejemplo 1. ¿Sí? Y ven, le vamos a dar a aceptar. ¿Sí? Ahí está. Ahora, ojo, me olvidaba. Aquí
no necesariamente tenemos que tener ya los datos, ¿sí? Podemos seleccionar celdas vacías, no hay ningún problema ahí. Esta lista se va a ir actualizando. Vean, vamos a ampliar esto. Vean, acá tenemos, ¿no? El nombre con el que hemos creado, los valores, vean, los valores, la referencia, es decir, el rango de datos al cual estamos haciendo referencia a estos datos, que va desde C69 a C76, por ejemplo, y el ámbito, es decir, dónde lo vamos a aplicar. Y bueno, el de comentarios, ¿no? Me olvidaba. ¿No? Acá es más que todo para dar, ¿no? A dónde se está enfocando este administrador de nombres, ¿sí? Pero bien, le voy a dar cerrar, vean. Y por ejemplo, aquí le voy a poner igual estado civil. Y si se dan cuenta, no, no me aparece, no me muestra. Ojo, estoy en el ejemplo 2, ¿sí? Vean, voy a ir al ejemplo 1, ¿sí? Voy a ir al ejemplo 1, ¿ya? Por ejemplo, me voy a posicionar aquí y vean, le voy a poner igual. Por ejemplo, voy a aplicar la siguiente función. A ver, ya, contar, ¿sí? O contará, contar, no hay problema. Igual lo que quiero que se visualice aquí es que me muestre el administrador de nombres, ¿sí? Igual, y vean, estado civil, y vean, acá sí aparece, en ejemplo 1, ¿sí? Entonces, esta palabrita, este administrador de nombres, vean, lógicamente aquí me va a salir 0, pero lo que quiero que observen aquí es esto, ¿no? Esto de aquí, estado civil, que es precisamente todo este rango de datos, ¿sí? Todo este rango de datos, ¿sí? Entonces, vean, yo puedo ir al administrador de nombres, vean, darle clic, y aquí nosotros podemos modificar. Vean, selecciono, ojo, acá vamos a tener más de 2, ¿sí? Más de 2. ¿Qué hago? Lo selecciono y, por ejemplo, lo podemos modificar. Le doy modificar, me vuelve a aparecer la ventana de administrador de nombres. Sin embargo, aquí si se dan cuenta, el único campo que ya no podemos modificar viene a ser el de ámbito, ¿sí? Viene a ser el de ámbito, ¿sí? Sin embargo, aquí podemos modificar, por ejemplo, lo que es la referencia. Vamos a modificar esto. Le doy clic, vean, y puedo yo seleccionar datos vacíos. Vean, no hay ningún problema. Le doy a aceptar y ya tenemos actualizado esto. Vean, ¿sí? Entonces acá si se dan cuenta, pues están estos campos vacíos. Entonces yo tranquilamente puedo actualizar estos datos, ¿no? Por ejemplo, ahí están estos dos datos y vean, se actualiza, ¿sí? Entonces de esta manera es como podemos trabajar estos administradores de nombres y podemos hacer las referencias ya sea en la misma hoja o en otras hojas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar estos administradores de nombres a nuestra tabla de base de datos. Para ello, a ver, por el momento solamente vamos a aplicar, ¿sí? Vamos a aplicar
al de eh, ciudad comprador, título profesional, ocupación del comprador y salario del comprador. A esos cuatro. Lo que hacemos, ojo, aquí nosotros no podemos seleccionar todo esto. En este caso, ¿por qué? Porque este administrador de nombres solamente va a ser por rangos, ¿sí? Por rangos. Entonces, si yo aplico de esta manera, pues mi rango de administrador de nombre van a ser estas dos columnas. ¿Y qué va a pasar? Cuando yo quiera aplicarlo, por ejemplo, en una función título profesional, también va a estar incluido pues el de ciudad comprador, ¿no? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí lo que hacemos es seleccionar, en este caso, vamos a empezar con el de ciudad del comprador, ¿sí? Seleccionamos todo el rango de datos, ¿sí? Seleccionamos todo el rango de datos. Ahí está. ¿Sí? Nos vamos al administrador de nombres. Ponemos nuevo. Y cambiamos el nombre. En este caso, ciudad del comprador. ¿Ya? Ciudad. Para separar, recuerden, podemos utilizar el subguión. ¿Sí? Ciudad comprador. En ámbito le vamos a poner libro, ¿sí? Es decir, para todas las hojas, ¿sí? Ponemos libro, ¿ya? Le ponemos libro. Y aquí donde dice se refiere a, nos aseguramos de que esté haciendo referencia a los datos, ¿sí? En este caso, vean, O2, ¿no? O2 hasta O171, ¿sí? Ahora, si en caso, por ejemplo, hemos seleccionado mal los datos, le damos clic aquí y podemos volver a hacer la selección. Ojo, recuerden, son solamente los datos, ya que si nosotros seleccionamos, por ejemplo, los nombres de campo, ¿sí? Nos va a mostrar error. Entonces, mucho cuidado ahí. ¿Ya? Listo. Entonces, una vez ya establecido estos campos, ¿no? El comentario también, por ejemplo, que podemos hacer, podemos insertar, ¿no? O podemos escribir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Indica la ciudad, indica la ciudad del comprador, por ejemplo. Comprador, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Le damos a aceptar y ya tenemos el administrador de nombres. ¿Sí? Muy bien. Una vez aplicado estos nombres administrativos, ¿no? O administradores de nombres, vean. Acá, por ejemplo, ¿no? Docente. Pertenece a ocupación del comprador. Lo voy a borrar y le voy a poner ocupación comprador. Ahí está. ¿Sí? Lo reemplazamos. ¿Sí? Igual acá. Título profesional, vean. Y aquí vendría a ser salario dólar comprador. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces ya no vamos a ver, pues, qué viene a ser, por ejemplo, no sé,
Q4, Q5, ya no, sino ya todo ese rango de datos ya va a estar incluido dentro de este nombre. ¿Sí? ¿Sí? Más lo pueden hacer ahora, pero ya es para el día lunes. ¿Sí? Para ello, ¿sí? Van a agregar otra columna. Acá. Solamente le voy a poner cuento 12%. ¿Sí? Ustedes ya lo completan. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y qué van a hacer? Van a dar un, ojo, descuento. ¿Ah? Descuento. Ya no aumentar, sino descuento. ¿Sí? ¿A dónde van a descontar? Al precio venta dólares. ¿Sí? Precio venta dólares. ¿Sí? Precio venta dólares. ¿Sí? ¿A quiénes van a descontar? A los que pertenecen a las ciudades de Arequipa, Cusco. Es uno. ¿Ya? Primera condición, primer grupo de condición. Segundo grupo, a los que tengan el título profesional de medicina e ingeniería. ¿Sí? Medicina e ingeniería. Y el tercer grupo, a los docentes o administrativos. ¿Sí? En ese caso, son la ocupación, ¿no? Del rango ocupación. Entonces aquí, rápidamente, cuántos, cuántas condiciones tenemos? A ver, ahora vamos a ver lo que son los filtros. Primero, vamos a ver la opción de ordenar. ¿Ya? A ver, ¿qué aplicamos para poder ordenar? A ver, primero vayamos a nuestra hoja de ejemplo. Ejemplo 2. Bien. Ahora, por ejemplo, a ver, quiero ordenar en base a evaluación 1. ¿Qué es lo que hago? A ver, ya, ujú, ya, ya, muy bien. Bien, exacto. Allí, por ejemplo, tenemos ordenar de menor a mayor, de mayor a menor, entre otras opciones, ¿no? Por ejemplo, le vamos a poner de menor a mayor. Me aparece esta ventanita. ¿Qué opción debería elegir? A ver. Ujú, a ver. A ver, antes. Vamos a hacer lo siguiente. Le voy a poner un momento a cancelar. Y lo que quiero que hagan es lo siguiente. Quiero que establezcan o definan, ¿sí? Lo definan por colores.
¿sí? Cada registro, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Defínanlo por colores. Ahí está. Listo. Muy bien. Ahora, ahora vamos a hacer la selección. ¿Sí? Evaluación 1. Y le damos anti-click. ¿Ya? Bueno, acá es una opción, ¿sí? Que es el ordenar. Y seleccionamos ordenar de menor a mayor. Pues aquí decían ordenar con la selección actual, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver qué sucede. ¿Se ordenó o no se ordenó? A ver, se a ver, ¿seguros? A ver, ya. Bien. Vamos a volver a aplicar y ya. Acá no me estaba queriendo coger el 11. Ya, ahorita vamos a ver eso. Pero vean, acá. Este grupo de datos estará, se relacionará con sus registros, con sus datos adyacentes. A ver, ya, vean. Acá nosotros estamos trabajando, ¿sí? Estamos trabajando, eh, vamos a decirlo así, con una base de datos, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros pues no podemos modificar estos datos. Vean, por ejemplo, allí el estudiante 2 tenía una nota de 8 y ahora tiene 7. O por ejemplo, el estudiante número 8. El estudiante número 8 tenía, por ejemplo, una nota de 18, ahora tiene 20, ¿no es cierto? Entonces, no podemos variar estos datos. ¿Sí? Es como, por ejemplo, ¿no? Ustedes, no sé, que les cambien, por ejemplo, sus notas o que les cambien, por ejemplo, el estado civil, el sexo, entre otros, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado allí, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, aquí la opción, ojo, la opción no es, en este caso, a ver, lo voy a volver a seleccionar, bien, le voy a dar anti-click. Bueno, una forma sería anti-click o también desde ordenar y filtrar, ¿no? Ordenar de menor a mayor, mayor a menor, ¿no? En este caso de menor a mayor, vean. Aquí la opción no es precisamente continuar con la selección actual, ¿sí? Ya que como se han podido dar cuenta, ¿sí? Esta opción no me va a ordenar, ¿sí? No me va a ordenar mis datos, ¿sí? Solamente me va a ordenar la selección actual, pero ¿qué hay de los demás? También tienen que ordenarse, ¿sí? También tienen que ordenarse, ¿sí? Pues lo que hacemos aquí es ampliar la selección,
Ampliamos la selección, ¿sí? Y le damos a aceptar. Y vean, ahora sí, se ordenó. Evaluación 1 se ha ordenado de menor a mayor. Y los otros datos, ¿sí? Los otros rangos de datos también se han ordenado. Pero se han ordenado en base, en este caso, a la selección que hemos hecho nosotros, que sería evaluación 1. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros trabajemos una base de datos, ¿sí? Una base de datos, por ejemplo, acá, en Ciudad del Comprador. Si yo lo ordeno, vean, si yo le pongo ordenar de la A a la Z, lógicamente pues no voy a poner continuar con la selección actual, porque ya estaría modificando los datos, ¿sí? Ya estaría modificando los datos, ¿sí? Entonces, aquí lo que hago es ampliar la selección, le doy a hacer ordenar y vean, ya automáticamente todos mis datos se han ordenado, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado allí, ¿sí? Listo. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos ordenado ciudad comprador, ¿ya? Ciudad comprador. Ojo, manteniendo el orden, ojo, manteniendo el orden de ciudad comprador, quiero que ordenen título profesional de la Z a la A, ¿sí? De manera descendente. Ya, vean. Entonces, ya solamente para recalcar, vean, nos posicionamos en cualquiera de las celdas dentro de nuestra tabla, orden personalizado, ciudad del comprador, de la A a la Z, agregar nivel, en este caso título profesional, ¿sí? De la Z a la A. Y vean, aquí tenemos esta opción de ordenar según. Pueden ser valores, que es lo que estamos aplicando, ¿sí? O puede ser por color de celda, color de fuente o iconos condicionales, ¿no? Bueno, en este caso pues no tenemos todavía ni colores ni fuentes de color, ¿sí? Pero sí valores, ¿no? Lo dejamos ahí. Y le damos a aceptar. Bien. Y vean, por ejemplo, si yo selecciono el grupo de Arequipa, que ha sido el primer nivel, ¿sí? Que ha sido el primer nivel, si se dan cuenta, vean, vean, lo empieza a agrupar, ¿sí? Empieza a agruparlo. Entonces, ciudad del comprador ha sido el primer orden, ¿no? Entonces, los ha agrupado por ciudad. Primer grupo Arequipa, segundo grupo Cusco, tercer grupo Lima, Tacna y así. Ese ha sido el primer nivel. Segundo nivel, título profesional. Entonces ya empieza a seleccionar por grupos, ¿no? Entonces, como el primer grupo era de ciudad, coge, ¿no? El grupo de Arequipa. Y dentro de este grupo ordena, por ejemplo, a título profesional, ¿sí? Lo empiezo a ordenar por título profesional, ¿sí? Ahí está. Entonces lo empiezo a ordenar de esa manera. Empieza a hacer grupos y los ordena por grupos. Si yo, por ejemplo, le pongo como tercer nivel ocupación del comprador, vean, bueno, acá se selecciona en el segundo nivel, puedo bajar de nivel aquí o subirlo, ¿no? En este caso sería ocupación, ¿no? Busco el de ocupación, ahí está, le doy a aceptar y vean. Ha seleccionado el grupo de medicina y al grupo de medicina
lo ha ordenado. ¿Sí? Lo ha ordenado. Y así, va a empezar a agruparlos y ordenarlos por grupos, de acuerdo a los niveles que nosotros tengamos. ¿Sí? De acuerdo a los niveles que nosotros tengamos. ¿Sí? Entonces esa vendría a ser la opción de orden, orden personalizado. ¿Sí? Ahora, se han dado cuenta que tenemos, por ejemplo, para ordenar por celdas de colores o fuentes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que vamos a aplicar ahora va a ser un formato, son los formatos condicionales, ¿sí? Los formatos condicionales, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, en este caso, voy a seleccionar provincia. Provincia, uno es provincia, otro es ciudad del comprador, ¿ya? Voy a seleccionar provincia, ¿ya? Voy a seleccionar provincia y voy a seleccionar todo ese rango de datos, solamente de provincia, ¿ya? Provincia. Ojo, por favor, son solamente los datos. Cuidado que estén seleccionando los nombres de campo. No, eso no. Solamente los datos. ¿Ya? Listo. ¿Qué es lo que van a hacer? Bien, seleccionamos y ahora nos dirigimos a la pestaña de formato condicional. Pestaña de inicio, grupo estilos, formato condicional. Le damos clic y vean, acá tenemos algunas normas, ¿no? No normas, sino formatos de condiciones. Ya sabemos que las condiciones implica comparar. En este caso, ¿qué me permite este comando de formato condicional? Que estableciendo una condición, nosotros vamos a poder establecer ciertos formatos a los datos. Puede ser a los datos o puede ser a las celdas. ¿Sí? Estableciendo, les vuelvo a repetir, un criterio, una condición. ¿Ya? En este caso, lo que vamos a hacer, primero que nada, ¿no? Tenemos reglas para resaltar, ¿no? Valores superiores e inferiores, barra de datos, escalas de color, conjuntos e iconos. Lo que vamos a aplicar aquí viene a ser el de nueva regla. ¿Sí? Nueva regla. Le damos clic y ojo, en este caso lo que estamos haciendo nosotros es seleccionar datos de tipo texto. Ojo, datos de tipo texto. Ahora bien, acá tenemos las reglas de formato. Es decir, cuáles van a ser las condiciones para establecer formatos. Por ejemplo, acá tenemos 6, ¿no? Formato según los valores, únicamente a las celdas que contengan algún valor, datos superiores e inferiores, ¿no? En este caso para datos numéricos, eh, valores que estén por encima o debajo del promedio, datos duplicados y datos aplicando, bueno, una condición, ¿no? Aplicando la función si, por ejemplo, ¿no? En este caso vamos a aplicar formato únicamente a las celdas que contenga, ¿sí? A las celdas que contenga, ¿sí? Ahí está. Y acá dice, ¿no? Dar formato únicamente a las celdas con. Acá, por ejemplo, dice, ¿no? Valor de la celda, texto específico, fecha, celdas en blanco, entre otros. Con errores, sin espacios en blanco, entre otros. En este caso, son datos de tipo texto, le ponemos texto específico, ¿sí? Luego tenemos si contiene, no contiene, empieza o termina, ¿no? Ahí está. En este caso le vamos a poner que contiene.
Entonces aquí podemos, por ejemplo, poner solamente las palabras o las letras, perdón, como por ejemplo una C. ¿Qué va a empezar a hacer? Va a buscar de todo este rango todas las provincias que contengan una C. ¿Qué provincias contienen una C? A ver, ya, Cusco, Tacna, ¿qué más? Solo esas dos, ¿no es cierto? Porque el otro es Arequipa, Lima y Loreto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Solamente va a seleccionar a los que son de Cusco y Tacna. Si yo quiero algo más específico, por ejemplo, podría poner eh, CU, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Como dice contiene y debe contener la letra C y la letra U, va a buscar a todos los que contengan CU. Pero si ya quiero algo más específico, más concreto o solamente un tipo de dato, allí sí tendría que escribir todo, ¿no? Cusco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, acá establecemos el criterio. Ahora, ¿qué más tenemos? El formato que vamos a aplicar, ¿sí? El formato que vamos a aplicar. En este caso, ¿no ven? Está en blanco. ¿Qué hacemos? Le ponemos formato. Ojo, si lo dejamos así, lógicamente pues no se va a aplicar ningún formato, ya sea a la celda o al texto, ¿sí? Lo que hacemos es darle clic aquí en formato. Y vean, acá por ejemplo, a ver, bueno, podemos aplicar otro formato, ¿no? Formato de celda. Tenemos la pestaña de fuente. Acá por ejemplo, bueno, no nos permite cambiar de fuente, pero sí podemos establecer los estilos. Por ejemplo, le voy a poner negrita cursiva, ¿sí? En borde, vean, podemos establecer un borde. Por ejemplo, le voy a poner un color, ¿sí? Que sea el contorno, ¿no? Ahí está. Y luego el relleno, ¿no? Acá nosotros podemos establecer el relleno de celda, ¿sí? Ahí está. A ver, acá, por ejemplo, en fuente podemos también cambiar el color. Le voy a poner morado. Y en el relleno, vean, podemos ponerle efectos de relleno. Podemos aplicar tramas, estilos de trama, ¿no? O colores sólidos, ¿no? Ahí está, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a aplicar un color sólido y le doy a aceptar. Y vean, ahí está, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a poder ver la vista previa, ¿sí? Y simplemente le damos a aceptar. Y vean, ¿no? Ahí está. Vamos a aplicar de esta manera. A esto nosotros podemos seguir aplicando más formatos, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Listo. Lo propio, por ejemplo, va a suceder con precio venta soles, ¿no? Vean. ¿Qué es lo que hago? Por ejemplo, voy a seleccionar precio venta soles, le doy formato condicional, nueva regla, ¿sí? Y por ejemplo, aquí le voy a poner por encima por encima debajo del promedio, ¿no? Y aquí establecemos, vean, dar formato a valores que sean por encima, por debajo, mayor o igual, menor o igual, lo que es desviación estándar, por ejemplo, ¿no? Entonces acá le voy a poner por debajo de, ¿sí? Por ejemplo. O incluso tenemos, por ejemplo,
los valores con rangos inferiores o superiores, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? Los primeros o los últimos. Los primeros 10, los primeros 20, los primeros 50, dependiendo de la cantidad de datos que tengamos, ¿no? Los primeros 10, por ejemplo, ¿no? En este caso, a ver, vamos a poner... Ya le vamos a poner por los primeros 10, ¿ya? El tercero. Formato únicamente los valores con un rango inferior o superior. Y le vamos a poner aquí, le vamos a poner los primeros 20, ¿sí? Los primeros 20, ¿sí? Y de igual forma aplicamos el formato, ¿no? Aplicamos el formato, ¿sí? Ahí está. Listo, a ver. Ahí está, ¿no? Tenemos la vista previa y le damos a aceptar. Y vean, ahí está uno, ahí está, ¿no? Debe ver los 20 primeros, ¿ya? De esta manera podemos seguir aplicando más formatos condicionales. Ahora, vamos a aplicar lo que son los filtros, ¿ya? Ayer ya habíamos mencionado un poco de esto, ¿no? Entonces, ¿qué implican los filtros? Me permite, ¿sí? Me permite mostrar datos estableciendo ciertos criterios. Para poder aplicar los filtros, lo primero que debemos hacer es posicionarnos en los nombres de campo. Ojo, no debe posicionar en los datos, ¿no es cierto? Lo que voy a filtrar son los datos, ¿sí? Lo que voy a filtrar son los datos. Pero para aplicar los datos, o perdón, para aplicar los filtros, lo que hago es posicionarme en los encabezados, es decir, en los nombres de campo, ¿sí? Una vez que me posicione en el nombre del campo, puede ser en cualquiera, no necesariamente tengo que seleccionar todo, ¿sí? No necesariamente tengo que seleccionar todo, sino simplemente posicionarme en uno de los nombres de campo, ¿sí? Y luego irme a filtros. Ojo, aquí los nombres de campo deben tener toditos sus nombres. Ojo, no debe haber ni un encabezado que no contenga el nombre del campo, si no, no lo va a considerar. ¿Ya? Ojo con eso. Muy bien. Entonces seleccionamos los nombres de campo. Perdón, nos posicionamos en uno de los nombres de campo. Nos vamos a ordenar y filtrar y le ponemos filtro. Y vean, automáticamente se insertan todos los nombres de campo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me permite los filtros? Recordemos, me permite seleccionar de acuerdo a los criterios y mostrar esos datos. Entonces, por ejemplo, me voy a tipo. Quiero que me muestre todos los registros que pertenecen al dato piso, ¿no? Piso. Piso y suelo, por ejemplo. ¿Qué hago? Le doy clic aquí y vean, acá me va a permitir no solamente filtrar, sino también ordenar del A a la Z. Y vean, ¿qué pasa si ordeno del A a la Z? Si se dan cuenta, automáticamente ha ordenado todo, pero teniendo como principal tipo, ¿no? Lo que hicimos al inicio. Ahora, acá, lógicamente aquí no voy a poder aplicar el orden personalizado, si se dan cuenta. No vamos a poder aplicar aquí. Para ello sí tendríamos que ir a ordenar y filtrar y orden personalizado, ¿no? Para ordenar por niveles, ¿ya? Para ordenar por niveles, ¿ya? Para ordenar por niveles, ¿ya? Listo. Pues por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos muestra aquí? Ordenar de la A a la Z, de la Z a la A. Pero vean, también tenemos orden por color. Para ello nos vamos a ir
a provincia. Ahí está bien. Ordenar por color de celda o color de fuente. ¿Sí? Bueno, puedo ordenar y vean. Me permite ordenar por color. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Filtros. Filtros de color y filtros de texto. ¿Sí? Pero antes, acá por ejemplo podemos hacer búsquedas. Por ejemplo, y si yo le pongo A, ¿qué va a pasar? Me va a mostrar todos los textos o todos los datos, perdón, que contengan alguna A. ¿Sí? Ahí está Arequipa, Limitar, ¿no? Ahora bien, acá tenemos Arequipa, Cusco, Limitar. ¿Sí? A ver, acá tenemos, acá en tipo tenemos ya, 7 tipos, ¿sí? 7 tipos, ¿ya? A ver, vamos a ver si me va a mostrar o no todos. ¿Qué sucede? Cuando nosotros establecemos los filtros, por ejemplo, Arequipa nada más, ¿qué pasa? A ver, ya me sigue mostrando. ¿Qué pasa? Hay datos en otros campos, en otros nombres de campo, que lógicamente ya no se van a mostrar. ¿Por qué? Porque dentro de esta selección que nosotros estamos haciendo, esos datos ya no existen. Entonces, si ya no existen, simplemente pues, no lo va a mostrar. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Ahora, cuando hacemos los filtros, vean, por ejemplo, Arequipa, ¿no? Nosotros podemos seguir filtrando también por niveles. Vean, primero he filtrado provincia. Ya me muestra todo lo que es Arequipa. ¿Cuántos datos de Arequipa tengo? ¿Cuántos registros de provincia Arequipa tenemos? A ver. Listo, chicos. Esto en relación a lo que son filtros. Ahora, para finalizar, por favor, unos 5 minutos más, van a hacer el siguiente ejercicio para el día lunes. Lo van a hacer en una nueva hoja, en una hoja de Excel. ¿Sí? A ver, denme un minuto, por favor. Rápidamente. Ya. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer? La primera hoja va a ser tipos de referencias y el segundo va a ser el ejercicio. ¿Ya? Van a averiguar, ¿sí? Van a averiguar los 3 tipos de referencia. Referencia relativa, referencia absoluta y referencia mixta. Son 3 tipos de referencia, ¿sí? Buscan y aplican pues el concepto, ¿no? Concepto y un pequeño ejemplo, ¿sí? Concepto y ejemplo, ¿sí? Para los 3, ¿ya? El concepto, ¿sí? El concepto y su ejemplo, ¿ya? Esto lo hacen en la hoja de tipo de referencia.
Y en la hoja de ejercicio van a aplicar lo siguiente. Vean, yo aquí estoy aplicando una referencia. Es una de las tres. Eso es lo que ustedes tienen que averiguar. ¿Cuál de estas tres es? ¿Ya? Vean. Ojo, la referencia está aquí. ¿Qué hago? Si yo lo arrastro hacia la derecha, el resultado, que es multiplicación aquí, ya que es suma, eso no es correcto. Ya, vean. Voy a seleccionar estos tres, ¿sí? Y lo voy a jalar hacia abajo. ¿Es correcto o no es correcto? Eso no es. Bien, cierto, ya, vean. Y ojo, no estoy aplicando la referencia uno por uno, solamente lo he aplicado en el primero, por eso estaba seleccionado. Y conforme yo voy arrastrando, vean, por ejemplo, acá le voy a poner 7, automáticamente cambia los datos. Y lo propio acá, vean, por ejemplo, ¿no? Acá le voy a poner 9 y acá 8, vean, automáticamente ya me muestra los datos. Por ejemplo, acá, para este dato le voy a poner, por ejemplo, ya 10. Vean, ya me muestra el resultado. ¿Sí? Entonces, esta tablita es lo que tienen que hacer ustedes. Entonces, yo cuando lo revise, lo único que debo de hacer es seleccionar esta primera celda, arrastrarlo ya sea hacia la derecha o hacia abajo, o primero hacia abajo y luego a la derecha, no importa el orden, y automáticamente ya debe mostrarme el resultado, sin tener que estar cambiando uno por uno. ¿Ya? Uno por uno. ¿Ya? Y aquí le ponen el tipo de referencia que han utilizado. Si es la referencia relativa, le pondrán pues referencia relativa. Si es la absoluta, le pondrán absoluta. Si es mixta, le pondrán mixta. ¿Ya? Acá en grande lo ponen. ¿Ya? Un costado. ¿Ya? Ese es el trabajo para el día lunes. ¿Sí?